Buenos días, hermanos. Hoy día estamos un poco disminuidos en número, hay muchas personas enfermas, pero bueno. Los que estamos aquí estamos con harto ánimo para... Ahí bajó un poco el volumen. Estamos con harto ánimo porque es el día del Señor y estamos dispuestos a alabarlo de todo corazón. Así que les pido que nos pongamos en pie para comenzar el himno 11. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bueno, yo voy a dejar al pastor saludos, informaciones, qué es lo que hay, cuáles son las reuniones, qué viene para más adelante, pastor. Muchas gracias, hermano Julio. A pesar de ser una mañana fría, con muchos hermanos ausentes por el resfrío, pero me alegro por todos los que están aquí. Que el Señor les bendiga ricamente. Veo a nuestra hermana Martita, pero qué sorpresa. Qué grato tenerte aquí, hermana. ¿Hay personas que estén por primera vez con nosotros? No. Parece que todos somos de casa, somos habituales. Pero no puedo dejar de felicitar a todos los padres. Que el Señor les bendiga. Ser padre es una tarea difícil, compleja. Es una tarea que no se puede llevar a cabo en las propias fuerzas. Y lo maravilloso es que hay un Dios y Él quiere que nos dirijamos a Él como Padre, y por algo es. Por lo tanto, Él está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a guiar. Que ese Padre maravilloso, ese Padre sobrenatural, ese Padre que tiene un brazo fuerte, ese Padre que no envejece, no le da Alzheimer, no tiene ni arteriosclerosis, ni ningún problema, no se olvida de sus hijos. Que ese Padre les bendiga, que ese Padre les fortalezca y les ayude, y nos ayude en nuestro rol. Uno nunca deja de ser padre. No importa los años que hayan pasado desde que nació el primer hijo o hija, nunca deja de ser padre. Que el Señor nos ayude a ser padre, por lo tanto. Me involucro, me sumo. Queridos hermanos, respecto a los avisos en general, estamos dentro de los habituales. Mi hermano Julio me llegó el torpedo. Gracias. Es que hay ciertos datos que varían, como por ejemplo la próxima reunión de jóvenes para el sábado 1 de julio. Y la unión de damas menores el sábado 24 de julio. Fundamentalmente esos son los avisos. Y
recordando nuestro compromiso misionero, aquellos hermanos que quieren, desean formar parte del programa misionero, les recuerdo que si que no lo han hecho antes, es momento de entregar su compromiso porque tenemos que definir qué se va a hacer con esos dineros. En una reunión hay instituciones a las que ayudamos y va en función de lo que se recolecte o lo que se comprometa. Perfecto, yo no me voy a tomar más tiempo y les voy a decir que no es que no va a pasar nada, va a pasar algo muy especial, pero después del mensaje. Así que primero se escuchan el mensaje y después vamos a tener el programa de los niños y los padres, vamos a tener también un presente que se nos tiene preparado. Yo no sé nada porque es sorpresa, así que no tengo idea. Y después del culto estamos todos invitados a un cóctel, los puros papás, ¿eh? Ahí la mamá no corre en esta vez. No, sí, también. ¿Cómo vamos a poder? Así que hay hartas cosas bonitas por delante, pero por temas especialmente de los chicos que se junten, porque algunos papás están un poquito atrasados. Pero bueno, de aquí en adelante todo sigue normal hasta después del mensaje. Así que voy a invitar a todos los alumnos de la escuela dominical que suban a sus clases con sus profesoras para seguir ensayando además. Muchas de las sillas desocupadas corresponden a personas que están resfriadas, están enfermitas. Hay un buen número, incluso nuestro hermano Oscar, que se operó el viernes de vesícula, tampoco está por esa razón. Pero los que estamos, vamos a recibir las bendiciones del Señor y nos vamos a acordar en oración de los hermanos que hoy día no pueden estar. Y justamente voy a pedir a nuestro hermano Julio que nos lleve en oración ante el Padre y te dejo este lugar, hermano, para que tengas el privilegio de llevar a toda la iglesia arriba. Bueno, ya se dijeron algunos motivos importantes de oración. Hay mucha gente enferma, está muy complicado el asunto de hospitales, clínicas. Está muy complicado el aire. Qué difícil es cuando no llueve, cómo limpiamos el aire. Bueno, son peticiones también que hemos estado rogando al Señor por agua, por salud. Nuestro anciano José también, que ha estado complicado de salud. No nos olvidemos, de repente uno deja de ver a la gente, pero la gente está ahí. Nuestra hermana Hildegard y tantos otros que se me pueden olvidar a mí en la mente. Pero bueno, yo sé que lo tenemos en el corazón y lo vamos a poner delante de ellos. Así que los invito a inclinar nuestro rostro. Y bueno, ¿qué hay que decirle al Señor? Yo creo que nos faltan palabras para decirle, ¿no es cierto? Padre Celestial, realmente estamos ante tu trono, Señor, y eso lo agradecemos. Agradecemos porque podemos hablar abiertamente y decirte, Señor, lo que nos preocupa, lo que nos aflige, lo que viene más adelante. Descansamos en ti, Señor, y en eso es maravilloso, Señor. Ponemos primero que nada, como siempre, nuestro corazón delante tuyo para que tú lo examines. Lo hemos dicho y reiteramos nuevamente, Señor, y lo dice en las Escrituras. Ni siquiera nosotros conocemos nuestro corazón, pero tú lo conoces, Señor, y tú puedes sacar todo lo que hay ahí, Señor. Y puedes llevarlo a nuestra boca para confesarlo, Señor. Perdona por cada uno de nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Señor, primero por los enfermos. Hay mucha gente que hoy día no está, Señor, y está delicada de salud, mucho resfrío, mucha influenza, Señor, y otras enfermedades respiratorias que se dan en esta época, Señor. El clima tan malo que ha estado, Señor. No hemos tenido muy poca lluvia, Señor, y te rogamos insistentemente tu misericordia que caiga sobre este pueblo, Señor. Aunque de repente, Señor, miramos y decimos, puede haber misericordia tuya de nosotros por todo lo que hemos hecho. Claro que todavía la hay, Señor, por amor a tus hijos. Y por eso pedimos y rogamos, Señor, por lluvia, nuevamente, Señor, porque este país caiga esa bendición maravillosa que es el agua, Señor. Y podamos ver nuevamente esa cordillera nevada, Señor. Ese aire limpio, Señor. Padre Celestial, también rogamos por nuestras autoridades, desde el presidente para abajo, Señor. Que es necesario que nuestras autoridades te conozcan, Señor. El corazón de ellos, aunque ellos no lo sepan, está en tus manos, Señor. El corazón del Rey está en tus manos, Señor.
Y el corazón de cada autoridad está en tus manos, Señor. Incluso los que ejercemos autoridad en las oficinas, Señor, en los trabajos, incluso en nuestras casas, Señor. Padres, madres, Señor, que ejercemos autoridad, Señor. Ayúdanos a entender la responsabilidad que tenemos, Señor, y a ejercerla, Señor. No es para otros, es para nosotros. No pidas cuenta a los otros, sino personalmente a cada uno de nosotros, Señor. Y como Padre, Señor, ayúdanos, Señor. Porque no es fácil la tarea, más hoy en día se ha desvirtuado tanto estas figuras como la madre, como el padre, Señor. Y parece que tenemos que entregar a nuestros hijos. No, no los vamos a entregar, Señor. No los vamos a entregar porque tú mandas. Y te obedecemos primeramente a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Como dijo el pastor, nunca uno pierde de ser padre, Señor. Ayúdanos a la gente que todavía tiene a sus padres a disfrutarlos, Señor, y a hablarles, Señor. Algunos que no tenemos esa bendición y sabemos qué tan necesario es la figura de ellos, Señor. Aunque estemos adultos, Señor. Pero qué tan necesario es la figura del Padre, Señor. Ayúdanos también a los que estamos aquí, tenemos hijos chicos, hijos a lo mejor en universidad, incluso ya llegando a profesionales y profesionales incluso, Señor. A no quedarnos callados, Señor. Porque debemos todavía guiar, Señor. La tarea esa cuando tú nos llames a tu presencia, Señor. Y así queremos cumplirla, Señor. Padre Celestial, añoramos tu venida, Señor. Desde ya te decimos, Señor, esperamos abiertamente si velamos y oramos para que tu venida sea, bueno, no en los tiempos que nosotros queramos, sino en tus tiempos, Señor. Pero te decimos, te amamos. Y amamos tu venida, Señor. Y esperamos. Ayúdanos a encontrarnos también firmes, dispuestos, valientes, Señor, para entregar tu palabra, Señor. Y también te pido en este momento, Señor, por el mensaje. Sabemos la carga que es el mensaje, Señor. Sabemos que hay mucha escritura en esas hojas que trae el pastor en este momento, Señor. Bueno, quita tú lo que hay además, Señor. Y refresca su mente, refresca su voz, Señor. Refresca tus pensamientos, Señor. Pero que se reflejen tus pensamientos en él. Queremos escucharte, Señor, hoy día. Porque no venimos a ver al pastor, te venimos a ver a ti, Señor. Él solamente es un enviado por ti para entregar la palabra, Señor. Cuídanos, Señor. Protégenos, Señor. Ayúdanos a disfrutar de este culto, porque así queremos disfrutarlo, Señor. Porque te vuelvo a reiterar, te amamos, Señor, de todo corazón. Todo lo dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, y ahora quiero invitarlos a abrir las Escrituras. Salmo 127. Es cortita, pero bien potente la lectura, conocida por todos. Maravillosa lectura cuando uno dice es un pensamiento así, pero qué realidad es. De repente no nos damos cuenta y andamos por ahí, pero siempre hay que acordarse. Por favor, hermano Gamaliel, Salmo 127, 1 al 2. Bueno, como decía nuestro hermano Julio, la palabra del Señor está en el Salmo 127, versículo 1 y 2. Y la palabra dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Esa es la palabra del Señor. Muchas gracias, hermano Gamaliel, por recordarnos este tremendo salmo, ¿no? La lectura se establece que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es importante que no olvidemos nunca que en la creación de Dios se encuentran cosas como la familia. Siempre me gusta llamarlo un invento de Dios, un invento maravilloso. Él inventó la familia. Y no solo eso, sino que las leyes físicas, las leyes espirituales, el matrimonio y los roles para los esposos, para los padres, el rol para los hijos. Por eso en vano edifican un matrimonio, en vano edifican una familia aquellos que procuran usar sus propios principios o los principios de otros hombres. Pues un matrimonio, una familia ha de edificarse con Dios y bajo las normas establecidas por Dios.
dos cosas tremendas que nos está diciendo este salmo. Si no, en vano vas a edificar, tratar de edificar. Por otra parte, quiero traer a colación en esta primera parte, en la introducción, unas palabras del sabio rey Salomón, que comparte el siguiente proverbio. Dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Mejor son los porotos, los garbanzos, las lentejas, que un filete de primera donde no existe el amor. Qué importantes son estas palabras. Este es un proverbio inspirado por Dios y que nos sirve mucho a nosotros y a todas las generaciones para instrucción perpetua. Pero además, si consideramos la vida de Salomón, su vida cuando niño, su vida después de adulto, creo que experimentó mucho y lo dice con mucho conocimiento de causa estas palabras. Realmente la vida de Salomón no fue muy grata. La vida de la familia del rey David, recordemos que es hijo de David, fue complicadísima. Hubieron odiosidades entre sus hermanos, uno mató a otro. Bueno, habían cosas tremendas y por lo tanto sabe lo que está diciendo. Y obviamente que en la mesa de Salomón, desde que era niño, había siempre buey engordado, había buena comida de la mejor considerada, pero habían odiosidades, habían envidias, habían celos, habían rabias entre los hermanos. Qué terrible, qué terrible. Por eso, hermanos queridos, no luchemos tanto por la mesa abundante, sino por esa comida en amor, esa comida con cariño, esa comida donde hay comunicación, un pedazo de pan compartido en amor vale más que cualquier cosa. ¿Y por qué he traído estos pensamientos a colación ahora? Porque creo que como pocas veces en la historia de la humanidad, muchas personas se identificarán con estas sencillas pero sabias palabras del rey Salomón. Quiero invitarles a considerar algunos puntos y voy a ir enumerando esos puntos. Primero, quiero hablar un poquitito de la desintegración familiar. Estamos viviendo una época de desintegración familiar muy fuerte. Por ejemplo, situaciones que se dan todos los días en diferentes lugares, muchas de las cuales uno ha sido testigo o ha escuchado. Un hijo se enoja, pero se enoja groseramente con su papá, no son los enojos de antaño en que se tenía que tragar la rabia y simplemente enfrentar. ¿Por qué? Porque papá le encontró unos pitos de marihuana y se los tiró a la basura. Otro joven le cuenta apesadumbrado a un amigo que su hogar dejó de serlo, pues se supo que su madre tenía un amante. Hoy día le llaman polola o pololo, pero es lo mismo. En otro caso, un matrimonio que era feliz y ejemplo para otros, sucedió que la esposa, luego de compartir con un nuevo grupo de amigas, entre comillas, fue contaminada por sus ideas y comenzó a pensar, le metieron en la cabeza, le metieron en el corazón la idea de que era una esclava de su esposo, una esclava de sus hijos, una esclava de su hogar. Libérate, mujer. Y decidió hacer cambios en su vida, que la han ido separando de todo eso que una vez la hizo tan feliz. Qué linda es la vida normal de un hogar. Cuando la madre y el padre sirven a los hijos, cuando los hijos son obedientes a los padres y responden a ese servicio. Por otra parte, tenemos un padre que siempre ha sido una persona formal, conservadora, cercana a su familia. Le está contando a un amigo y uno lo escucha cómo su hijo lo miró con ojos desafiantes por primera vez en la vida. ¿Pero de cuándo? Desde que se encuentra compartiendo con un grupo liberal allí que se formó en el colegio, con los cuales participa. Una mamá cristiana le comparte por WhatsApp a una hermana en Cristo que está preocupada por cuanto su hija está tremendamente irritable. ¿Desde cuándo? Desde que se encontró participando en un grupo feminista. Ay,
Oye, la lista podría ser larga y podría estar el resto de una hora, de la hora, hablando de situaciones y situaciones que están dividiendo a la familia, que están comprimiendo y están produciendo la desintegración, la desunión dentro de la casa. Estas y muchas situaciones parecidas se repiten cada día con mayor frecuencia e intensidad. Vuelvo a decir, no son palabras, cada palabra está elegida con mucho cuidado. Mayor frecuencia e intensidad. Lo escucha y lo escucha y lo escucha y lo escucha, lo ves en las noticias, lo ves dentro de tu propia familia que se está produciendo. Gracias a Dios mi familia nuclear no, pero un poquito más allá ya uno lo empieza a ver estas cosas. Y evidencia que la familia es una institución que se encuentra en crisis, se está desintegrando. De ahí el título del mensaje, integración versus desintegración. Hoy día hay mucha desintegración familiar. El odio, y aquí hago alusión a mi querido rey Salomón, el odio, qué terrible es esa palabra, él la utiliza, está ocupando un lugar en la mesa. Un lugar en la mesa del comedor, un lugar que debe ser sagrado, santo, un lugar donde no debieran haber rencillas, un lugar donde no debieran haber diferencias. Si hay diferencias, si hay problemas, déjenlo para después. Si hay problemas, no se sienten a comer simplemente, en última instancia. Pero si se van a sentar a comer, por favor, dejen afuera todas las dificultades. La mesa debe ser un lugar sagrado, pero la mesa se ha transformado en un lugar de discordia. Tanto es así que cada uno de las familias, en muchas familias, no digo en todas, pero es una tendencia que va también creciendo y por eso vuelvo a usar la palabra con mayor frecuencia e intensidad. La familia llega y cada uno come en su pieza, en su bandeja. No, pónmelo en la bandeja, no, me lo voy a comer allá, no. Ay, ay, ay. ¿Cómo hace falta una mesa santa, una mesa donde las discordias terminen? Las discordias están en la cocina, están en el dormitorio y no quieren irse, como que se han integrado y se han quedado. El segundo punto lo he llamado desintegración intencional. Esta desintegración familiar que se ve por doquier es intencional y programada. Es importante que lo sepamos. O que tomemos conciencia de ella, porque creo que de alguna manera sabemos que hay todo un programa de desintegración familiar. La familia es una institución en la que han estado introduciendo sistemática e intencionalmente elementos con el fin de desestabilizarla, produciendo tensiones, las que solo pueden ir en aumento. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta destruirla. Muchas veces la destrucción no es aparente, no hay un divorcio, pero se destruye cuando ya hay elementos que la disocian, cuando ya hay enojo, cuando hay ira, ya está disociada, aunque se mantengan juntos, quizás por la presión social, quizás por conceptos morales, ¿no? Pero ya la familia está dañada. En muchos casos, muchos matrimonios llevan una relación fría, mecánica, y que no necesariamente termina en divorcio, pero de hecho ya hay un divorcio interno, hay disociación. Nunca faltará quien use el argumento, porque lo he escuchado desde que soy chico, pero si siempre ha sido así, con eso como que dejamos la conciencia más tranquila o dejamos de preocuparnos del problema. Se puede admitir que siempre ha existido este tipo de situaciones, pero hay al menos, y trataré de ser breve porque es muy ambicioso el mensaje en cuanto a la temática muy amplia, pero hay al menos 4 elementos que la hacen diferente a la que se ha dado en nuestros tiempos. Y cuando en alguna sociedad, en algún sistema, la sociedad ha llegado a lo que estamos llegando a nosotros, hay 2 tendencias. Sigue y la sociedad termina. Tenemos muchas sociedades que han concluido y de las cuales solo tenemos ruina, pero todos estos síntomas también han existido ahí. ¿Por qué es diferente hoy día? Primero por la cantidad y frecuencia, vuelvo a usar esas palabras.
la cantidad y frecuencia de los casos. Ayer estas situaciones eran las excepciones. Cada día fueron menos excepciones, hasta que hoy en día constituyen las situaciones comunes y en rápido aumento. Entonces, cuando hablamos de qué es lo normal, es un concepto bien complicado en el día de hoy, especialmente porque lo normal es la norma, y la norma es lo que se da corrientemente. Por lo tanto, ya no podemos decir esto es una situación anormal. No, desgraciadamente, cuando lo anormal se transforma en normal, o sea, se transforma en la norma, se transforma en lo que está sucediendo, y es lo que es común ver, cuando lo malo se transforma en lo normal, ¡ay, que estamos mal! Mira, hasta rimó. Estoy poeta hoy día. Cuando lo malo se transforma en normal, estamos, pero muy mal. Segundo, razón por la cual esto es diferente a otras veces, la indiferencia. La indiferencia de las personas frente a estos hechos que he mencionado y muchos otros que estoy seguro ustedes están pensando. Es notorio que hasta no mucho tiempo atrás producía pena, producía malestar a casi cualquier persona común que se enterara, por ejemplo, de la desobediencia del hijo de un vecino. Pobre vecino, se las tiene duras con ese hijo. Oye, pues hoy día es el pan de todos los días. Mi hijo también, tu hijo también, tu hijo también. Ya es la norma, ¿te fijas? El responder, la rebeldía, molestaba y se sabía, se conocía, se hablaba entre los parientes. La rebeldía de la hija de un amigo. Mira, este chico está consumiendo drogas. Siempre la consumen todo. Mira la infidelidad, el proceder promiscuo de alguien conocido, molestaba, llamaba la atención, incluso era motivo de pelambre. Hoy día ni es pelambre siquiera. En cambio, hoy en día, a la gran mayoría pareciera no importarle lo que sucede a su alrededor. Hay una frialdad en este sentido. La capacidad de asombro, la capacidad de indignarse por las faltas a la moral y a la decencia, prácticamente están anestesiadas. Algunas de las frases más oídas cuando uno todavía levanta la voz por algo y dice, mira cómo puede ser, ¿qué te responden? Y estas son palabras que las pongo entre comillas porque son muchas veces escuchadas. Pero si hoy es lo más común. Pero si pasa en todo el mundo. Pero Sergio, ¿qué te extrañas? Pero, Sergio, ¿en qué mundo vives que todavía te asombras? Claro, porque ya nadie se asombra. Otros hasta pueden decirte así con un aire piadoso, eres demasiado bueno. Esto ya está en los genes de la raza humana, sí, cierto. Y eso es terrible, que no nos asombre. Es terrible que se considere esto la norma o algo común. Bueno, la tercera razón por la cual es algo diferente a otras veces es que es la actitud desafiante. He notado, bueno, a esta altura de la vida, este año cumplo 70 años, tengo 70 años de trayectoria, he podido ver generaciones ya. La actitud desafiante, llama la atención la actitud extremadamente desafiante de las personas que hoy desechan los principios y se salen de la norma, lo que antes era la norma especialmente construida en base a las escrituras, hacia los principios judeocristianos. La agresión con la que se hace me llama la atención, la insolencia que hay para hacerlo. A ellos no les importan las consecuencias. Hoy día no les importan los daños que se producen a sí mismos y a sus familias, a su iglesia. Tampoco les importa la carencia de nobleza de sus actos, esa idea de ser una persona noble, que no es necesariamente, para mí la idea de noble es una idea muy bonita y siempre me ha gustado manejar, y siempre busco en la persona la nobleza. No tiene que ver con la riqueza, no tiene que ver que derives de reyes, de príncipes. Para mí nobleza es algo muy superior. Es ese espíritu recto que está relacionado con principios y principios que fundamentalmente nacen de las Escrituras. Bueno, eso ya no importa. Hoy solo se repiten frases sin sentido, los eslogans son tremendamente repetidos. Y también destaca la agresividad para responder cuando son enfrentados. Ya no es, bueno, cada uno con sus ideas. No, bueno, es lo más suavecito porque en el púlpito no se pueden decir otras cosas.
Pero lo que le dicen a uno, cómo se responde hoy en día, es tremendo. Es notorio lo extremo a lo que se ha llegado. Hoy día se consume drogas, por ejemplo, en el lugar de trabajo. Lo he visto una y otra vez. Voy a la terraza a fumarme un pito, pero no es un cigarrillo, es un pito de marihuana. Antiguamente se sabía, se hablaba, mira, el sobrino de esa persona consume droga. Pero no se hable más. Ahora no, hay una desfachatez increíble. En los balcones de los departamentos, en mi propio balcón he encontrado pitos que alguien estuvo fumando en departamentos de más arriba y al tirarlo quedaron en el balcón. Es algo común además, conversando con los vecinos me han dicho, eso es todos los tiempos. El exhibir y hacer gala, por ejemplo, ese famoso día del orgullo gay, pues ya no es un día, es un mes. Mira el National Geographic todos los días con la bandera gay, en el logo incluso. Espantoso. Algo horroroso, algo pero que es totalmente fuera de todo lo normal. Hoy en día se celebra con una fiesta el divorcio. Estoy celebrando mi divorcio con una torta, invitado a mis amigos. Oye, un divorcio es una desgracia. El divorcio es algo terrible, terrible. ¿Cómo puedes? ¿Te fijas? Eso es lo que lo hace único ahora. Ya no se llora un divorcio, se goza un divorcio, se celebra. ¿Para qué decir deshonrar a los padres, destruyendo los colegios en los que estudian? Lo estamos viendo en los diarios todos los días. Deshonrar a los padres, destrozando todo a su paso en la ciudad durante una manifestación. Eso, y chicos, se supone criados con muchos recursos. Bueno, la cuarta cosa, es tentador quedarse un poco en cada punto, ¿no? La cuarta cosa que lo hace diferente es la planificación, y eso es lo que mencionaba antes, y apoyo que respaldan a estas personas en sus actos. El origen y apoyo que estas situaciones tienen de parte de grupos muy bien organizados, autodenominados progresistas, liberales, los cuales se encuentran distribuidos ampliamente allá en la educación. Delante comentaba con un hermano de cuántas personas, incluso personas seculares, ya están educando a sus hijos en homeschool, porque es tanta la presión política, en los colegios, que han decidido seguir el ejemplo de otros países como en Estados Unidos, donde muchos de los hijos cristianos se crían o son formados en la homeschool, es decir, en la casa a través de un programa ministerial. Bueno, se encuentran en la educación privada, pública, en la política contingente. Estos motivadores y destructores de la familia se encuentran en los grandes grupos editoriales, en la industria del cine, en grupos internacionalmente establecidos, en diversos niveles de los gobiernos y en grandes organizaciones internacionales. Las mismas Naciones Unidas con sus cartas de derechos del niño, etcétera, etcétera, cómo te van quitando poder hacia los padres, cómo van desestabilizando la familia conforme al programa, al proyecto divino. Todo esto tiene como objetivo normalizar, volvemos a la palabra norma, y transformar en normal, y aún legalizar la rebeldía y la destrucción de las instituciones creadas por Dios. Promoviendo incluso el suicidio físico y moral y el asesinato de otros. Estoy hablando del aborto, la eutanasia, el suicidio asistido. Si generalmente basta cambiarle el nombre a algo y ya es aceptado. Los nombres son muy importantes en política, en educación, etc. Simultáneamente, estas instituciones luchan para inhabilitar a los padres. Autoridades civiles y uniformadas, pastores, profesores conservadores, jueces fieles a su deber, esos son desechados. Este juez ya no nos sirve, este juez es de la vieja escuela. Y a otros ciudadanos que han sido levantados para corregir y poner orden en la familia, en la sociedad en general. Toda esa gente se está esperando que se terminen de morir porque generalmente tienden a ser personas mayores. Por ello estas personas no sirven y son perseguidos.
La familia que se aleja de las normas y la cálida protección de Dios, lo repetiré de nuevo, la familia que se aleja de las normas y de la cálida protección de Dios, inevitablemente se acerca a los enemigos. Ese es un punto, no es solamente la neutralidad, aquí no hay neutralidad. La persona sin darse cuenta, si aquí está el campo enemigo y acá está el campo amigo, y hay un área, ¿no es cierto?, de protección acá, en la medida que te vas alejando, te vas acercando al campo enemigo. Es un asunto de lógica, es un asunto de ver cualquier realidad. Si te vas a hacer, si hace mucho frío y tienes una gran fogata y estás cerca de la fogata, en la medida que te vas alejando de la fogata, comienzas a enfriarte y vas hacia lo frío, hacia donde puedes morir incluso por hipotermia. Hay una lógica ahí muy grande. Como decía, y eso es algo que a veces no se considera. No, yo soy libre pensador. No, yo no. Cuidado, al alejarte del amparo, la calidez, la protección del Señor, te estás acercando, no solamente alejando de Dios, primer peligro, sino que al mismo tiempo te estás acercando al enemigo de Dios, Satanás. Y pobrecito cuando entramos en el control de él. Hermanos queridos, amigos, cuando nos alejamos de Dios, de su cálida protección, vuelvo a decir porque es una protección, el Señor dice que quiere tener a sus hijos, quiere tener a su gente, quiere tener a las personas como la gallina cubre a los polluelos. Es muy cálida la protección que Dios quiere dar y quiere dar a tu familia. Si nos alejamos de Él, automáticamente nos acercamos a otro enemigo. Y con ello a la desunión, a la desintegración, que es una de las palabras clave que usaba en este mensaje. La insensatez y la ira. Dice en Proverbios 11:29, es un proverbio cortísimo, pero qué importante es. El que turba su casa heredará viento. Quizás son cientos de veces que lo he leído, no sé, no quiero exagerar, pero cada vez tiene más y más y más sentido. El que turba su casa, turba su familia, turba lo que estás formando en el Señor, ¿qué vas a hacer si lo turbas? ¿Cómo lo turbo? Simplemente alejándolo de los principios divinos y comenzando a incorporar los principios del mundo. ¿Qué vas a hacer? Vas a heredar viento, es decir, nada. Vanidad. Se usa mucho la palabra vanidad, pero aquí se usa la palabra viento, es decir, no va a quedar en nada. En otras palabras, el que no rige su hogar por los principios divinos, en lo que quiere decir aquí, lo perderá todo. Lo perderá todo. Pregunto, ¿cómo están tus relaciones familiares? Queridos hermanos, es el Día del Padre, así que ¿cómo no voy a hablar de estas cosas? Muchos dicen, pero debería solamente estimular a los padres. Pero bueno, en primer lugar, si hay un peligro mortal, voy a advertir del peligro mortal. Y con esto hay estímulos, muchos estímulos. Si nuestras relaciones están mal, pongámonos de rodillas, clamemos al Señor. Y si están bien, no te fíes, pues eres blanco, sépalo bien todo hermano, todo cristiano, toda familia. Incluso una familia atea que no sepa de nada es blanco del enemigo, porque el enemigo odia a la familia, entendamos eso bien. Él quiere desarticularla. Así que si estas cosas están bien, ora igual y colócate a ti mismo y a tu grupo familiar bajo las alas protectoras del Altísimo, como dice el Salmo 91. El tercer punto es que en el cual quiero enfatizar hoy día, y por eso decía que es muy ambicioso mi mensaje, es que la desintegración está profetizada. Y es impresionantemente profetizada. Miqueas, un profeta del Antiguo Testamento, vivió tiempos muy parecidos a los nuestros. Por cuanto el pueblo de Dios se alejó de los principios divinos, se alejó de aquel a quien debía honrar, glorificar y proclamar entre las naciones, quedando solo un pequeño remanente fiel al Señor. Siempre ese remanente está
Por ello nos reencontramos con el principio con el que comenzamos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hay aquí un axioma, un principio, una ley que tú no vas a poder jamás evadirla. El resultado de distanciarse de Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Por eso la Biblia es atemporal. No se puede decir que sea anacrónica, sea para la Edad Media. Claro que era para la Edad Media, pero también lo es para ahora y para el futuro. Va a llegar el hombre de Elon Musk a Marte, va a llegar la NASA a Marte, van a competir, van a seguir peleando allá porque el corazón del hombre es el mismo siempre. Y por eso los principios bíblicos son válidos hasta el no solo fin de los tiempos, son eternos para siempre. Qué gran principio. En el libro de Miqueas, estaba dejando antes de tiempo la Biblia. En el libro de Miqueas tenemos una... es bastante escalofriante lo que dice en Miqueas 7, 5 y 6. Fíjate, y lo está diciendo dentro de un pueblo, como decía, que debía ser ejemplo para los demás. Pero están las cosas tan malas. ¿Por qué? Porque se alejaron del Señor. Le dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Es interesante, nuestro Señor habla algo muy parecido y dice serán, diciendo que esto ya se estaba dando en tiempos de nuestro Señor de alguna manera y va a ser todavía en el futuro. Por ese principio, el resultado de distanciarse de Dios es el mismo. Una de las cosas que empiezan a desestabilizarse son los lazos de unión dentro de la familia, la cual comienza a desintegrarse. Lo que dice Miqueas es fuertísimo. ¿Cómo estaba la sociedad en ese momento? Esa sociedad que había sido separada para honrar y glorificar al Señor. Estaba muy dañada. Y la mejor forma de verlo es mirar las familias. ¿Qué está pasando con las familias? Nos describe un panorama que mucho se parece al actual, en el cual todo vínculo noble se ha puesto en duda, al punto que nadie es digno de confianza y ninguna relación es considerada como sagrada, confiable y menos permanente. Obviamente hay excepciones y con mayor razón debiera haberlas entre los hijos de Dios, porque no debiéramos estar en ese grupo de personas. El profeta Miqueas describe lo que ocurre en una sociedad que voluntariamente, y eso es lo interesante porque nadie los obligó, voluntariamente ha ido cediendo su libertad, como lo estamos haciendo nosotros de una manera magistral, desde el punto de vista del trabajo del enemigo. Hemos ido cediendo nuestra libertad de conciencia, hemos ido cediendo nuestra libertad de pensamiento. Pero anda tú a decir algo. No, la libertad de conciencia, mi libertad de pensamiento, nadie me la puede tocar. Me río a carcajadas. Han arado con tu libertad de pensamiento. Piensan lo que ellos quieren que pienses. La manipulación es muy fuerte, muy grande. No, pero mi libertad de expresión. Te vas a expresar con lo que ellos quieren que expreses. Pensemos que todo el sistema noticioso, educativo, especialmente me detengo un poco en el noticioso, está completamente controlado. Son millares las noticias que nos podrían interesar y de las que no se habla, porque quieren que tú te expreses. ¿Por qué usas el lenguaje que utilizas? Hay un juego de palabras que lo empieza a usar toda la gente. Bueno, hay mucha manipulación, mucho trabajo. Cada frase, cada una de esas frases nuevas ha sido muy pensada, ha sido muy trabajada para introducirla en tu mente hasta que forma parte de tu vocabulario. Bueno, hemos ido perdiendo libertades y con lo mismo hemos ido perdiendo derechos. Oh, los derechos, no, los derechos son intocables. No, tus derechos los has entregado hace mucho tiempo. Piensa tú, esos derechos intrínsecos, como ser el derecho a la privacidad, ya no existe. Me ha llamado la atención porque
lo puedes hablar, lo puedes conversar con una persona muy culta o con una persona muy humilde y te lo dice lo mismo, me lo han dicho lo mismo, personas muy humildes de negocios, de una frutería hace poco. Pero señor, si no existe ya el derecho a la privacidad, no hay privacidad. Y tiene toda la razón. Pero si yo dijera, lo hiciera bruscamente, te quitara tu privacidad y dijera, uy, cómo se enojarían las personas, cómo se demanda. Pero la privacidad se entrega. ¿Qué es privado en tu vida? El derecho a formar los hijos, cómo se ha ido entregando y legalmente tú casi no tienes ya derechos. El derecho a ordenar tu casa. Bueno, es sencillo comprobar que las sociedades de origen cristiano más prósperas de nuestro siglo tampoco son felices. Qué extraño esto. Las sociedades de origen cristiano más prósperas de nuestro siglo tampoco son felices. Muchas de estas sociedades han recibido la bendición de haber tenido abuelas y padres cristianos, por los cuales sus países y sus industrias son prósperas. Pero las nuevas generaciones se han olvidado de Dios, y ahí está la razón. Se han olvidado de Dios. El resultado es una prosperidad fría e inhumana. Juventud que busca experiencias especiales en las drogas, naturales, sintéticas, electrónicas, llámalas como quieras. Hay tanto tipo de droga. Las que terminan acabando con ellas. Hay una de las más altas tasas de suicidio se ven en estos países justamente. Muchos hijos fuera del matrimonio, promiscuidad, infidelidad, narcisismo, es decir, ese amor por sí mismo. Pero un desamor tremendo hacia los padres, desamor hacia los hijos, desamor hacia los amigos. En una encuesta, este dato dudé si ponerlo o no ponerlo, pero una encuesta muy importante que se hizo tiempo atrás que implicó muchas grandes capitales del mundo, si pudiera tener hijos, ¿los tendría de nuevo? El 70% dijo no, no tendría hijos. ¿Por qué? Porque simplemente no han puesto en práctica lo fundamental. Si a un niño nace y no le das leche, no lo alimenta, dice, bueno, él nació por su cuenta, yo no lo traje, se va a morir, por supuesto. Igual una relación, si tú no alimentas la relación con tus hijos, si tú no los amas desde antes que nazca, si tú no estabas preocupado de ellos de antes, va a suceder algo terrible. Y la estadística es espantosa. El 70% de padres que contestaron a nivel de varias, estoy hablando de una mega encuesta, dijeron, si tuvieras de nuevo la oportunidad de tener o no tener hijos, ¿los tendrías? 70% no. Es horrible, pero ese es el mundo. Es decir, estoy hablando con datos, no pasionalmente, no es un canuto que quiere hablar y convencer a la gente de sus cosas. No, estamos hablando objetivamente lo que está ocurriendo ahora. La persona es útil. Matrimonios, lo he escuchado incluso desde antes que se casen. Bueno, me voy a casar hasta que el amor dure nomás. O sea, ya preconcebidamente, monstruoso. Pero mejor doy paso a las inspiradas palabras del apóstol Pablo, quien describe con vívidos detalles este tipo de personas. Y lo describe justamente en un ámbito profético. Muchas veces cuando vemos las profecías, lo primero que miramos es qué pasa con el templo de Salomón, qué pasa con esto, qué pasa con... Y pareciera que todas son de carácter geopolítico y vemos la moral del mundo. Pero en 2 Timoteo 3, 2 al 4, tenemos otros elementos que nos muestran también de forma muy clara, muy clara, que estamos en los últimos tiempos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, le advierte, pero realmente nos advierte más todavía a nosotros, que estamos mucho más lejos de Timoteo, y lo vamos a ver todo esto muy claro. Lo que dice, bueno, voy a empezar con el 1. También debes saber esto, que en los postreros días, justamente haciendo alusión a los días finales, vendrán tiempos peligrosos. Y es interesante que aquí nos habla de los terremotos, de las pestes,
de las guerras, de los rumores de guerras, de las revoluciones, que también se habla en la Biblia, pero aquí habla de otra cosa, otras señales que a veces no consideramos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cuándo el mundo se ha amado más a sí mismo? El mundo ha ido cambiando, y esto lo estudian los sociólogos, los psicólogos sociales, etcétera, cómo el foco de las personas ha ido cambiando a través del tiempo. Al principio del 1900, el gran foco era la ciencia y la civilización. Somos una civilización adelantada. El hombre confiaba en el hombre confiaba en la ciencia. Después de las 2 guerras mundiales, la confianza desapareció y entonces comenzó a confiar fundamentalmente en sí mismo. Y este confiar en sí mismo, el sentirse, fíjate, pasó de ser antropocéntrico, es decir, el hombre es el centro del universo en vez de Dios, pasó a ser egocéntrico, es decir, yo soy el centro del universo, yo soy polvo de estrellas, frases clásicas que se escuchan todo el tiempo. Yo. Y bueno, aquí está. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, desobedientes a los padres. Qué interesante. Se dio el trabajo del Espíritu Santo de colocar una frase bastante larga entre medio. Desobedientes a los padres. ¿Cómo vemos eso hoy día? Ingratos, impíos. Mira qué interesante lo que viene a continuación. Sin afecto natural. Podríamos detenernos mucho rato ahí. Implacables, calumniadores, intemperantes, es decir, borrachines y todo eso, que no se cuidan, no mantienen un estado de temperancia, que sería sobriedad, crueles, aborrecedores de lo bueno. Oye, si basta que algo lo huelan que tiene olor a Biblia y lo rechazan. Aborrecen lo bueno. Las buenas costumbres, el buen hablar, el saludar, el despedirse, el agradecer, el pedir perdón, lo aborrecen. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El hombre que vive para el juego, el hombre que vive para el placer. Bueno, qué fácil es poder comprobarlo todo esto a través de experiencia. Pero qué interesante el 5. Tendrán apariencia de piedad, porque todo lo que se trata de promulgar en este sentido, aún el suicidio asistido, pero eso es un acto de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es interesante el consejo final. A estos evita. Es un poco difícil evitarlo, sí, porque obviamente estamos imbuidos en un mundo que esto sobrepasa nuestra posibilidad. Bien. Qué claro es el Señor para decirnos, no te preocupes, Sergio, no te preocupes, Jacqueline, no te preocupes, Jared, no te preocupes, Carlos. Esto va a pasar, va a ser así. Lo estás viendo lo que va a suceder. Es el fruto natural de alejarse de Dios. Axioma, regla, ley. A mayor distancia de Dios, mayor desintegración familiar y social se experimentará. A mayor distancia de Dios, más crece mi ego, más crece mi apetito por cosas no naturales, etcétera, etcétera. Por último, no olvidemos algo de extrema importancia, y es que un corazón no rendido a Dios, y lo dijimos delante, pero lo vuelvo a repetir, se encuentra a disposición ¿de qué? De la mentira. Una de las grandes advertencias bíblicas, múltiples veces repetidas en las Escrituras, es cómo el hombre va a ir cediendo a la mentira, cómo la mentira irá en aumento. Y hoy día que tú no puedes diferenciar una noticia verdadera de una falsa, que con la manipulación de la inteligencia artificial manejan tu voz y puedes hacerte decir cualquier cosa con tu propio timbre de voz, con tu propio tono, con las mismas cadencias. No puedes diferenciar tu voz verdadera de la falsa. Oye, esto, ¿cuán literal se va produciendo? Y no nos olvidemos una cosa, así como Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad, Satanás es el padre de mentira. ¿A quién le crees? El padre de mentira.
Muy bien, pero cuidado, que esa mentira siempre se ofrece con apariencia de piedad. De piedad. No, se te ocurre, no tiene nada que ver con lo que tú dices. No, esto no es espiritismo. No, esto no. Bueno, apariencia de piedad. Punto final. Cuarto, si hemos hablado tanto de desintegración, hablemos un poco ahora de integración. Por supuesto, no puedo terminar el pensamiento hablando solo de desintegración. Hermanos queridos, no estamos indefensos. Hemos visto que todo lo que hemos analizado está en función de lo que sucede cuando el hombre se aleja de Dios, se aleja de su fuente de calor, se aleja de la fuente de sabiduría. Pero, ¿por qué te vas a alejar? Primero, no seamos tontos. Me lo digo a mí mismo, no seas tonto, Sergio. En primer lugar, no te alejes nunca de la palabra. No estamos indefensos. Generalmente estamos indefensos cuando nosotros nos alejamos y nos hacemos indefensos. No estamos indefensos y sin posibilidad de responder a esta conspiración que tiene por objetivo la desintegración familiar. Por lo que les invito a reflexionar brevemente sobre cómo reaccionar procurando revertir la desintegración familiar, si es que quieren, porque hay personas que no les interesa. Proverbios 12:7 me encanta. Dios trastornará a los impíos y no serán más. Bueno, pero la casa de los justos permanecerá firme. Eso significa integrada, firme. Proverbios 12:7. Tú eliges. ¿Quieres estar del lado de los impíos, los cuales no serán más? Va a trastornarlos a ellos, a sus casas. Pero es interesante este proverbio antitético, porque es una tesis y una antítesis, por eso se llaman así. En la antítesis dice aquí, pero la casa, o sea, cuando habla de los impíos está hablando especialmente de la casa, la familia, etc. De los justos permanecerá firme, integrada, es una promesa. Aunque en una familia contamos con muchas variables, pero vamos a ir y seguir integrando este punto 4, hay algunas prácticas universales. Primero, yo quiero integrar, yo quiero revertir todo el daño que ha recibido mi familia, el daño que he recibido yo. Primero, lo primero que hay que hacer en una familia quebrada, una familia dividida, una familia atomizada, es que un miembro de la familia debe comenzar a orar. Un miembro, por ahí empiezan los avivamientos de las iglesias. Los avivamientos no empiezan con mucho cántico, con mucha cosa. Los avivamientos comienzan con 2, 3, 4 personas orando firme porque el avivamiento es su iglesia. Y con esas 3 o 4 personas el Señor después mueve la ciudad completa. Eso es un avivamiento históricamente hablando. Siempre empieza bajo una situación muy mala, está muy mal. Entonces 2, 3, 4 personas deciden, no, tenemos que empezar a orar. Y ahí empieza. Y así también con una familia. El avivamiento de la familia, la reintegración de la familia comienza con la búsqueda personal de un miembro de ella. En oración. Si es necesario, comienza a practicar algo que quizás nunca ha practicado antes, como el ayuno. Y está dispuesto ante el Señor a experimentar los cambios que el Señor le mostrará. De esta manera permitiremos al Señor responder y aún otorgar, si fuere pertinente, las peticiones, conjuntamente el testimonio de esa persona en la familia irá mejorando. Quizás lo primero que digan, bueno, ¿y qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? No, sí, yo sé que le viene por periodos ahí la espiritualidad, ya debe estar en uno de esos periodos. Por eso lo importante es constante. ¿Quién lo va a hacer dentro de la familia? El ideal sería que fuera el padre de familia, por supuesto, porque se ha delegado o se ha determinado que sea la cabeza de la familia. Pero si no toma la iniciativa, puede ser la madre. Y a veces hay familias en que el padre es totalmente ausente, entonces obviamente que la madre es la jefa de hogar ahí. Pero si ellos no reaccionan, puede ser un hijo. Me da una pena ver a mi familia cómo está. Y yo sé que el Señor no quiere esto.
Y el hijo comienza a orar, a buscar al Señor. Ahí empieza la solución. Un ejemplo de oración que podría elevar las cabezas de familia que han visto sus hogares dañados en vías de desintegración, si es que no están ya muy desintegradas, podría ser. Y te doy un ejemplo que preparé, pero puede ser o algo muy diferente. Señor, veo la condición de mi casa y me doy cuenta del daño que hemos recibido. Yo no tengo ni fuerza ni la sabiduría para remediar esta situación. Esta situación que tiene roto mi corazón y el de mi familia. Te ruego que me ayudes trabajando en los corazones de cada uno de nosotros, de cada uno de aquellos sobre los cuales me has puesto por autoridad, si eres la cabeza de la casa. Si soy el padre, puedo decir como cabeza y mayordomo de esta familia, te pido perdón por mis descuidos y con ello te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego que te manifiestes en el corazón de cada miembro de esta familia y nos lleves a humillarnos ante ti, buscando tu voluntad para nuestras vidas. Señor, estoy consciente del ataque continuo que recibimos tanto del mundo demoníaco como de sus siervos humanos que se encuentran por doquier. Te ruego que quites el dominio que ellos tienen de mi vida, de la vida de mi cónyuge, de la vida de mis hijos. Señor, ayúdame a ser perseverante, porque si empiezas así, Satanás va a tratar al tiro de distraerte y el segundo día va a ser mucho más difícil. Así que pide al tiro, ayúdame a ser perseverante en el camino de la vida y la búsqueda de tu sabiduría. Dame palabras y motiva mis acciones, pues quiero agradarte a ti en primer lugar y ser un buen ejemplo para mi familia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Puedes empezar así. Luego de un tiempo de buscar el rostro del Señor, quizás muy solito en tu casa, en tu familia, puede ser tiempo largo, depende de la desintegración. Viene una segunda etapa, invitar a otro miembro de la familia a hacer lo mismo. Resulta obvio que el primer invitado debiera ser el cónyuge. Oye, ¿sabes? Creo que te has dado cuenta ya que estoy buscando al Señor de forma especial. Y ha sido maravilloso lo que está ocurriendo en mi vida. Pero quisiera invitarte a que lo hagamos juntos, como debimos haberlo hecho desde que empezó nuestro matrimonio. Y cuando el cónyuge no esté dispuesto a acompañarte, invita a un hijo. En tercer lugar, tener conversaciones con los miembros de la familia, pero ya en tercer lugar, o sea, tienes que empezar con lo otro. Para dar un testimonio de lo que está sucediendo, si fuera necesario, se debe de pedir perdón por el abandono de la autoridad recibida del Señor y dejar muy claro que desde ese momento, yo quiero decirle, familia mía, reunidos ahora en la mesa, hace tanto tiempo que no nos sentamos juntos en la mesa en armonía, yo quiero decirles que desde este momento, este hogar es del Señor y que nos guiaremos todos por sus normas. Pero papá, no puedes obligarnos. Soy la autoridad que el Señor ha puesto sobre esta casa. Y estas son las normas de esta casa. Estas son las normas de nuestro hogar. Establecer que la decisión tomada implicará cambios. Estos cambios dependerán de la situación, que vive cada hogar. Pero los cambios serán primeramente de fondo, es decir, vamos a volver a las raíces de los principios, la raíz de la fe, la raíz, etcétera. Vamos a ir ahí primeramente. Y luego habrán cambios también prácticos, porque de las raíces, de la fuente de la sabiduría vienen los cambios prácticos. Algunos ejemplos entre cientos de posibles normas y cambios que pueden ser necesarios. Y aquí podría leer páginas y páginas, pero no. Por ejemplo, un ejemplo. Y estas normas se pueden escribir. Y es más, es aconsejable que se escriban. Todos los que están bajo el mismo techo están bajo la sujeción del jefe del hogar. Quien se entiende está a su vez bajo la sujeción del Señor. Ese es el orden bíblico.
Segundo punto, el Señor será honrado en esta casa, en este hogar, más que casa, en este hogar. Por lo que se sacará todo lo que sea inmundo. Pero papá, eso puede significar, ¿verdad? Sí, tu colección de revistas pornográficas a la basura. No, ni a la basura, porque ahí la van a encontrar otras personas, que las vamos a quemar, aunque contaminemos un poco más el ambiente. Pero más contamina esa colección de revistas pornográficas. No, limpiemos. Lo que se vea en la televisión será también limitado a la honra al Señor. Bueno, y otras normas. Por eso te digo, esta lista puede ser muy larga, pero el ideal es que no tenga más de 10 puntos, los famosos 10 puntos. Saben, hijos míos, familia, hay algo que hace mucho tiempo no hacemos y lo vamos a empezar a hacer. Vamos a orar antes de comer, porque todo lo que está en la mesa ha sido provisto por el Señor. Vamos a purificar nuestro vocabulario, evitando toda palabra hiriente, ofensiva o grosera. Nuestro Señor Jesucristo es proclamado como la palabra de Dios. La palabra es algo muy especial en la Biblia. Por eso Satanás ha degenerado tanto el lenguaje de los hombres para ofender a Dios con ello, etcétera. No me voy a extender en esto porque sería muy largo y estamos ya totalmente dentro y casi pasado el tiempo del mensaje. Así que vamos a concluir. Hemos estado analizando la crisis familiar que sufrimos en el presente a nivel mundial, mundial definitivamente. Hemos visto que es algo complejo, en lo que hay una red maquiavélica tramando y dañando con el fin de hacer desaparecer la familia, que es el elemento de estabilidad en una nación, es el elemento de estabilidad de una iglesia, es el elemento de estabilidad para la salud mental de un pueblo. Es tan importante la familia, tan importante. Se quiere hacer desaparecer porque el daño es muy grande, tal como fue instituida por Dios. No obstante, hemos visto que cada familia cuenta con el poder y voluntad de Dios para ampararla, porque Dios ama a la familia, ama restituirlas, ama sanarlas, las que están enfermas, ama el motivarlas nuevamente a que cumplan los grandes propósitos por los cuales existen como familia. Hermanos, amigos, estemos vigilantes y cuidémonos a nosotros mismos y a nuestras familias. Y si descubrimos grietas, no cedamos a la tentación de dejarnos llevar por la ira. ¿Por qué pasa esto? ¿Pero por qué me hiciste esto? Cuidado con la ira porque puede echar a perder todos los programas de restitución. La pena que nos hunde, la frustración que nos hunde, cuidado. Sí, es frustrante ver muchas cosas en nuestra familia, claro que sí, pero que no sea eso también una trampa de Satanás para desanimarnos tanto que ni siquiera empecemos a intentar reordenar todo. Pongámonos de inmediato en campaña para reparar esas grietas que hemos visto que han aparecido con el pronto auxilio del Señor. Dice Proverbios 12:7, Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Es una promesa muy grande, muy rica, una promesa del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, porque al abrir la palabra, Señor, nos reencontramos con lo que es correcto. Miramos noticias, leemos libros, vemos los programas de educación, vemos tantas cosas y vemos tanto incorrecto. Pero lo dicen grandes autoridades, pero está incorrecto. Lo dice un maestro en sociología, pero está incorrecto. Pero tu palabra es siempre correcta, Señor. Te damos gracias porque eso nos mantiene siempre, Señor, cuerdos. Para empezar, si no sabemos qué hacer, ahí está el qué hacer, Señor. Gracias. Yo te ruego a todos los padres presentes, les ayudes a iniciar un programa de protección sobre sus casas. A todas las personas que son jóvenes y proyectan tener hijos, ayúdales desde ya a preparar esa cuna, Señor, antes que llegue el niño incluso.
A los que somos mayores, Señor, ayúdanos a seguir velando por nuestros hijos, familias que se han formado a partir de ellos. Ayúdanos, Señor. Gracias, gracias porque contamos con tu ayuda, Señor. Esta es una oración hecha en tu voluntad, porque tú quieres hacerlo. Gracias, Señor, porque la respuesta es evidente. Si no hay respuesta es porque nosotros hemos puesto trabas. Gracias, Señor. Por Jesús. Amén. Bueno, yo creo que han habido dos mensajes, el del pastor y el de los niños, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que la Biblia habla mucho del rol de los padres. Y de repente nos hacemos los tontos los padres. Nos olvidamos de eso. Y dejamos la tarea a otros. Bueno, aprendamos también del mensaje. No es la tarea de otros. No es nuestro colegio, ni un vecino que cría a nuestros hijos y educa a nuestros hijos. Somos nosotros. Puestos en pie. Y ahora el himno 183, que mejor. Me guía Él. Con cuánto amor. Me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor o en donde brille el sol mejor, en dulce paso en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca vacilar, pues solo a quien te sigue fiel se oyó decir me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, y así mi triunfo al realizar, llegando al cielo vencedor, lo daré al buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Padre Celestial, damos gracias por el mensaje, damos gracias por el himno, Señor. Realmente sin tu guía es imposible. Es imposible avanzar, Señor, y llegar a donde queremos llegar. Queremos llegar al cielo, Señor.
Gracias te damos por este momento, gracias te damos por la actividad de los niños, Señor, y desde ya doy gracias también por los alimentos que nos vamos a servir, Señor. Sabemos que tú provees todo, Señor, y sería ilógico hablar de otra cosa. Ya la lectura que hicimos lo dice. Si Jehová nos edifica la cara, en vano edificamos nosotros, Señor. Y lo reconocemos, Señor. Gracias por todo, Señor, y que tenga una bonita tarde, una bonita convivencia la que vamos a tener ahora, Señor. En tu nombre damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén.